Hoy tengo dos noticias que contarles, una buena y una mala. La buena, nos propusieron hacer una travesía increíble y extrema en Tierra del Fuego. La mala, me fracturé el pie días antes de salir durante los festejos de Argentina. Así que Guille se hará cargo de esta aventura única mientras la Tana y yo lo esperamos en casa. Será una semana de travesía en cuatriciclo hasta Policarpo y luego a pie hasta el inhóspito extremo sudoriental de Argentina, donde termina el continente americano y la cordillera de los Andes toca el mar. Península Mitre, uno de los pocos sitios que han resistido al avance de la humanidad, manteniendo sus paisajes inalterados y prístinos, ya que no hay rutas por donde llegar y el camino prácticamente lo va marcando cada expedición que se adentra en los confines de esta tierra. El acceso terrestre a este lugar se realiza mediante dos vías principales, por el sur, bordeando el canal Beagle hasta el río Moat, o por el norte, desde el Cabo San Pablo, como hicimos nosotros. La aventura comienza en la estancia María Luisa, donde cruzamos el primer punto crítico, el río Irigoyen. El sendero bordea el mar entre cabos, acantilados y cañadones. Los vehículos más utilizados para hacer esta travesía son los nobles ATV 4x4, aunque también es posible, pero más complicado, en vehículos UTV o a caballo. El respeto al mar es total. Si él lo permite, podremos pasar por todos los vados y pedreros de manera segura. Las historias que escuchaba de chico, de esas situaciones donde los aventureros quedaban encerrados por la marea perdiendo todo, la verdad que me asustaban un poco. Pero esta vez, estas indómitas tierras fueguinas fueron conmigo muy generosas. El camino no solo te sorprende por su belleza natural, sino también por develarte pequeños o grandes fragmentos de historia encapsulados en toda su costa. Encontrar restos de embarcaciones de una época donde los remaches eran de madera. Barcos, carabelas y galeones de la carrera del Té y del Guano. Fragmentos de porcelana que van y vienen con la marea, o el para mí más imponente naufragio que haya visto, el Duquesa de Albania, naufragado en estas costas el 13 de julio de 1893.
¿Cuántas veces con mis padres vi en el Museo del Fin del Mundo de Ushuaia su hermoso mascarón de proa? Y ahora estar en ese lugar y contemplarlo fue para mí una gran emoción. Teníamos que apurarnos. Todavía nos quedaba cruzar el enorme río Policarpo y mucho camino por recorrer. Los tiempos son tiranos y cualquier contratiempo puede ser un verdadero dolor de cabeza. A lo lejos observamos que uno de los integrantes no podía avanzar, quedando muy relegado. Había sufrido una avería poco usual. Una piedra de la playa impactó por dentro de la llanta haciendo que la misma se quebrara. ¿Qué problema? Uno va preparado con cámaras y distintos artilugios para poder solucionar pinchaduras, pero nadie viaja con una rueda completa. ¿Pasa que si no lo lastimamos y no entra? Claro, tiene que entrar un poquito. Se va a salir. Acá digo. La mandá a presión. El tiempo corría y de no solucionarlo podía ser una situación fatal por la subida del mar. Dejar la máquina lo más a resguardo posible y huir de ahí era una posibilidad. No había mucho tiempo para pensar. Gracias a la maña y experiencia de nuestros vaquianos, que por cierto es imposible hacer esta travesía sin ellos, se pudo solucionar el problema. Acomodar la llanta a los golpes, unir con el último pedacito de pegamento epoxi que quedaba de una vieja reparación y rogar que el inflasellador de neumáticos no se escapara. Un éxito, seguimos el viaje. Fuimos parando a descansar en los famosos refugios del fin del mundo. Construcciones antiguas y precarias para locos como nosotros que se animan a caminar esta locura. Locura compartida con amigos y amigos de amigos que se vuelven una especie de familia al estar tan lejos de casa. Aclaro por si no lo dijimos antes, esta experiencia fue en pleno mundial, así que llegó el viernes 9 de diciembre y a las 16 horas toda la travesía tuvo una pausa. A la antigua teníamos que alentar a la selección argentina frente a Países Bajos. La coloca en el área para Paredes. Ahí está el segundo tiro para el equipo argentino. Puede sacar ventaja de un gol. Va Messi. Escuchá el desierto, escuchá el grito grande de una victoria argentina. Ahí va Enzo Fernández, se acomoda, enfrenta, va, tira, y afuera. Qué cosa, hay que sufrir hasta el último momento. Bueno, mira Lautaro Martínez, sea Toro Lau, va a pegarle Lautaro Martínez, penal de la vida para Lautaro Martínez. Ahí va la Argentina para ganar como corresponde el partido. Ahí se va a adelantar Lautaro. Va, tiró, ¡gol! No les voy a mentir, vivirlo y sufrirlo desde acá y por radio tuvo un gustito más que especial. Esa energía positiva y alegría de ganar octavos de final nos dio la fuerza necesaria para llegar al fin a la anhelada Bahía Tetis.
La bahía nos recibió con una calma inusitada, el mar casi quieto, con vuelo de cóndores a pocos metros de altura y bramidos de animales ahora salvajes. Aún se puede apreciar el antiguo muelle, la añeja construcción de Prefectura Naval Argentina que funcionó de 1889 a 1895 y daba auxilio a desafortunados navegantes, como por ejemplo los del Duquesa de Albaña. Monolito que recuerda al asentamiento de la expedición Lista Fagnano en 1886 y la vieja factoría Lovera que comercializaba cueros y aceite entre 1946 y 1952. Con la noche ya nos empezamos a despedir. Un guiso de lentejas bien pulsudo y los últimos brindis para ya emprender el regreso. Nuevamente, el camino nos ponía el desafío de cruzar el río Policarpo. Tras varias horas de espera y con una crecida considerable por las lluvias nocturnas, pudimos hacerle frente. Cruzar y apurarse para llegar a tiempo al río Irigoyen y que no nos deje un día más dentro de la península. Luego de un largo viaje lo logramos. Los objetivos fueron alcanzados. Ya relajados, con la alegría de tamaña experiencia y de que todo salió bien para cada uno del grupo. Sin dudas es una travesía que algún día buscaremos repetir,
Un lugar magnífico, poco accesible para la mayoría y explotado económica y turísticamente por unos pocos que creen ser dueños de la historia de Tierra del Fuego. Quiero agradecerle a mis amigos. Gracias a ellos fue posible disfrutar de esta aventura, pero fundamentalmente a esta maravillosa isla que nos permitió seguir descubriendo historias y lugares de este último confín de la Tierra. Península Mitre fue declarada Área Natural Protegida mientras editábamos este video. Así, 300.000 hectáreas de tierra y 200.000 hectáreas de mar tendrán este nuevo estatus para su protección que se busca desde 1984, cuando comenzaron las investigaciones para determinar que este es el punto de mayor captura de carbono de Argentina debido a los turbales, de los cuales te hablamos en el video anterior. Además de su belleza natural en flora y fauna, Península Mitre representa un gran reservorio de yacimientos arqueológicos que deben ser preservados no solo por su valor científico, sino también para seguir construyendo la identidad de esta, nuestra hermosa provincia. Si te gustó el video, dale like, compartí, comentá y todo lo que ya sabés que nos ayuda para seguir creciendo en estos lares. Nos vemos la próxima en YouTube o en las rutas, pero siempre a bordo del Buen Búfalo. Chao.